La oscuridad tiene memoria. No es un vacío pasivo, sino un archivo vivo donde quedan grabadas las huellas de aquello que los gobiernos enterraron bajo toneladas de silencio. Y cuando uno se atreve a abrir esas carpetas prohibidas, descubre algo inquietante. Muchas de las historias que creemos nacidas de la ficción fueron antes cicatrices reales. Así ocurre con Stranger Things. Su mundo de sombras, laboratorios clandestinos y mentes convertidas en armas no surgió del aire. Fue destilado a partir de experimentos que realmente existieron, proyectos tan profundos y crueles que incluso hoy continúan envueltos en negación oficial. El eco del MK Ultra aún vibra bajo la superficie de cada escena. A mediados del siglo XX, científicos respaldados por agencias gubernamentales manipularon voluntarios, pacientes psiquiátricos, prisioneros y mujeres vulnerables en un intento desesperado por controlar, romper y reprogramar la mente humana. No buscaban conocimiento, buscaban poder, y ese poder dejó marcas irreversibles. En cada susurro de Eleven, en cada lágrima de Terry Ives, palpita una verdad histórica que duele más que cualquier monstruo del mundo del revés. Pero estos experimentos no fueron simples anomalías en la historia. Formaron un tejido oculto que conectó instalaciones secretas como Montauk, universidades infiltradas por agentes silenciosos y laboratorios que nunca figuraron en mapas públicos. La serie transforma esos horrores en metáfora. La realidad, en cambio, los convirtió en trauma. Este es un viaje hacia ese territorio prohibido, un descenso a las raíces más oscuras de Stranger Things y a los programas que inspiraron su estética de dolor, aislamiento y poder psíquico. Si te atreves a seguir, mantente cerca. Algunas verdades se desvanecen cuando se miran de lejos. Permanece conmigo hasta el final. Lo que estás por escuchar fue real antes de convertirse en ficción. La historia oficial siempre intenta mantener su pulso sereno, como si pudiera ocultar las fracturas que laten bajo la superficie. Pero cuando uno se adentra en los documentos desclasificados del MK Ultra, la serenidad se convierte en una mentira frágil. Lo que allí aparece no es un registro científico, sino el mapa de un laberinto creado para manipular la mente humana como si fuera una máquina desechable. El origen sombrío de Stranger Things es inseparable de estas sombras históricas. Y para comprenderlo, hay que volver a los años en que la paranoia de la Guerra Fría convirtió a la conciencia humana en campo de batalla. Los arquitectos del MK Ultra no perseguían el conocimiento puro. Su ambición era doblegar la mente, quebrarla, moldearla hasta convertirla en un arma. LSD administrado sin consentimiento, terapias de electroshock multiplicadas hasta 10 veces la intensidad clínica, privación sensorial prolongada, diseñada para deshacer la identidad. Todo eso formó la base de experimentos reales que décadas después resonarían en la construcción del personaje de Eleven. Cuando la vemos sumergirse en un tanque oscuro, aislada del mundo, enfrentándose a sus visiones internas, estamos presenciando una representación simbólica y sorprendentemente fiel de técnicas que científicos del MK Ultra consideraron herramientas. Uno de los aspectos más inquietantes es cómo estos experimentos se escondían detrás de universidades respetadas, hospitales psiquiátricos y centros de investigación financiados por instituciones aparentemente inocentes. Un estudiante aceptaba participar en un estudio de comportamiento sin saber que recibiría drogas alucinógenas. Una mujer acudía a terapia sin imaginar que sería inducida a un estado de vulnerabilidad extrema. Este juego perverso de desinformación y manipulación inspiró directamente la atmósfera opresiva de Hawkins Lab. Allí, como en la vida real, la ciencia no era un faro, sino una sombra.
Cuando analizamos la estructura emocional de Eleven, encontramos ecos directos de víctimas del MK Ultra, personas sometidas a un aislamiento tan profundo que la noción de identidad se disolvía lentamente. En esos fragmentos de memoria, gritos ahogados, habitaciones blancas, órdenes frías de hombres con batas, se halla el germen de la narrativa que los hermanos Duffer transformaron en una metáfora visual. Eleven no es solo una niña con poderes. Es el símbolo de una generación silenciosa, rota por experimentos que nunca debieron existir. Su fuerza nace de un trauma que, en el mundo real, destruyó a muchos. Lo que pocas personas comprenden es que, aunque la serie suaviza ciertos elementos, la realidad del MK Ultra era aún más brutal. Documentos destruidos deliberadamente, testigos que desaparecieron, memorias borradas a través de técnicas agresivas. El vacío mental que Eleven visita en sus visiones tiene un referente histórico: sesiones en las que los pacientes eran privados de cualquier estímulo hasta perder la noción del tiempo. En ese espacio oscuro, sin arriba ni abajo, sin sonido ni tacto, la mente comenzaba a descomponerse y reconstruirse en formas impredecibles. Los Duffer transformaron ese horror psicológico en estética y narrativa, pero sus raíces siguen siendo profundamente humanas y profundamente dolorosas. El MK Ultra no solo inspiró la iconografía de Stranger Things, inspiró su filosofía. La idea de que el verdadero monstruo no siempre viene del mundo del revés, sino de instituciones que operan con legitimidad. De hombres que, bajo la excusa de la seguridad nacional, cruzaron límites éticos irreparables. Brenner, con su calma siniestra, es una suma de esas figuras. No es un villano fantasioso, es un espejo. Y ahora que hemos visto la superficie del MK Ultra, queda claro que lo que la ficción muestra es apenas una sombra corta de un cuerpo más extenso y oscuro. Aún faltan secretos por revelar. Si deseas continuar descendiendo, mantente atento. Lo que viene a continuación se adentra en regiones donde la ciencia se mezcló con rumores y con miedos que nunca terminaron de apagarse. Si esta verdad te incomoda, quédate. Las próximas revelaciones harán que el pasado respire dentro de ti. Hay lugares donde la historia parece desvanecerse, como si la propia tierra hubiera decidido ocultar lo que allí ocurrió. Montauk es uno de esos lugares. Su nombre emerge siempre acompañado de un silencio espeso, de miradas desviadas, de frases que comienzan con «dicen que» y terminan con un susurro casi inaudible. No existen archivos oficiales que describan con claridad lo que sucedió en su estación militar, pero a veces la ausencia de prueba es la forma más elocuente de confirmar que algo demasiado grande o demasiado oscuro tuvo que haber ocurrido. Y fue justamente esta ambigüedad, esta frontera entre realidad y mito, la que moldeó la columna vertebral conceptual de Stranger Things. Antes de que Hawkins fuera Hawkins, el proyecto de los hermanos Duffer se llamaba Montauk. No era un simple homenaje, era un reconocimiento directo al cúmulo de testimonios, rumores y supuestas filtraciones que, durante décadas, describieron experimentos psicológicos con niños, manipulación de memoria, inducción de estados perceptivos alterados y, lo más inquietante, intentos de desarrollar formas primitivas de telepatía. La Guerra Fría había convertido cada mente en un posible territorio militar, y Montauk, según múltiples voces, fue el epicentro de esa exploración silenciosa. Uno de los relatos más perturbadores proviene de individuos que decían haber sido reclutados en su infancia. Algunos describen habitaciones frías, iluminadas por luces blancas, donde eran obligados a permanecer frente a máquinas cuya función jamás entendieron. Otros dicen haber sido sometidos a experimentos de privación sensorial tan profundos que el propio tiempo se disolvía.
Y hay quienes aseguran haber sido expuestos a técnicas de hipnosis agresiva, diseñadas para fragmentar la identidad y reconstruirla según las necesidades de los investigadores. Aunque estas afirmaciones son controversiales, su coherencia interna resulta inquietante, demasiado detallada para ser simple imaginación colectiva. La serie recoge estos ecos con una precisión casi metafórica. Hawkins Lab no es solo un laboratorio, es un símbolo, un reflejo estilizado del tipo de instalación que, según los rumores, funcionaba en Montauk. En la narrativa de Stranger Things, los niños con habilidades extrasensoriales no son héroes natos, sino productos involuntarios de una ciencia que cruzó límites éticos irreparables. En la historia paralela del mundo real, Montauk ocupa ese mismo lugar ambiguo, un espacio donde lo imposible se mezclaba con lo insoportable. Pero quizá lo más relevante no es la veracidad factual de cada testimonio, sino la estructura emocional que los sustenta. Porque el horror de Montauk no depende de demostrar si tuvo o no experimentos telepáticos. El horror reside en comprender por qué tanta gente cree que fueron posibles. En plena Guerra Fría, gobiernos enteros estaban convencidos de que la mente podía ser manipulada como una máquina. Sabemos, con absoluta certeza, que el MKUltra intentó exactamente eso. Si esas prácticas existieron oficialmente, ¿qué habría impedido que otras instalaciones no oficiales fueran aún más lejos? Los Duffer entendieron este matiz. No necesitaban que Montauk fuera literalmente real para convertirlo en un motor narrativo. Necesitaban que representara algo más profundo, el miedo colectivo a laboratorios invisibles operando fuera del escrutinio público, el temor a científicos que, lejos de la ética, experimentaban con quienes no podían defenderse. De allí surge la esencia de Hawkins Lab, y con ella la soledad que rodea a Eleven. Su historia no es producto de un único rumor, es el reflejo acumulado de todos ellos. Montauk es un fantasma histórico. No aparece en los libros de texto, pero respira en testimonios sueltos, reportes fragmentados, artículos perdidos en periódicos locales. Ese fantasma fue suficiente para que Stranger Things encontrara sus cimientos. Y mientras más se investiga, más claro queda que lo que la ficción muestra es solo una metáfora del miedo real que aún permanece en la superficie de la memoria. Y ahora que Montauk se ha revelado como el eco inquietante detrás de Hawkins, es momento de entrar en un territorio aún más perturbador, aquel donde los experimentadores vieron a los niños no como sujetos, sino como portales. Si has llegado hasta aquí, continúa. Lo que viene no solo es más oscuro, es más humano. Hay silencios que pesan más que los gritos. En los testimonios dispersos que sobreviven a propósito de los experimentos psicológicos de mediados del siglo XX, el silencio de los niños es el más perturbador de todos. No porque ellos no hablaran, sino porque nadie quiso escuchar. Lo que la historia registra como investigación parapsicológica es en realidad un eufemismo que oculta ciclos de abuso sistemático, aislamiento prolongado y pruebas diseñadas para forzar la mente infantil a un punto de ruptura. La ciencia oscura siempre ha visto en la vulnerabilidad una oportunidad, y es allí donde nace el paralelismo más profundo entre los experimentos reales y la narrativa de Stranger Things. En la serie, Eleven no es solo un sujeto de laboratorio, es una niña que fue moldeada como un arma emocional y psíquica. Y aunque sus poderes pertenecen al dominio de la ficción, su dolor pertenece a la historia real. Durante décadas, instituciones vinculadas a programas clandestinos exploraron la sensibilidad psicológica de menores, convenciéndose de que la mente infantil podía ser más flexible, más receptiva o más fácil de reconfigurar. Este pensamiento frío y calculado
Se repite en cada mirada de Brenner, cada orden susurrada, cada práctica de aislamiento sensorial en la que Eleven es empujada hacia un vacío donde la niñez deja de existir. Lo más inquietante es que varios relatos históricos sugieren la existencia de experimentos en los que niños eran expuestos a estímulos extremos para medir reacciones emocionales, perceptivas y cognitivas. Algunos eran separados de sus familias bajo pretextos médicos. Otros eran introducidos en programas escolares encubiertos que ocultaban objetivos experimentales. El objetivo nunca fue su bienestar, sino explorar el límite entre percepción y sugestión. En este contexto, la noción de convertir a un niño en un portal no era metafórica, sino literal. Esperaban que una mente lo suficientemente maleable pudiera acceder a estados alterados de conciencia donde la información, o incluso la sugestión, pudiera trascender los confines del cuerpo. Stranger Things transforma ese horror psicológico en narrativa sobrenatural. Eleven, con sus habilidades psicoquinéticas, es el símbolo del potencial que aquellos científicos buscaban alcanzar, una mente capaz de sobrepasar los límites de lo físico. Cally, por su parte, recuerda los experimentos de manipulación perceptual, donde la sugestión profunda podía alterar la realidad interna de los sujetos. Lo que para la ficción es don, para la historia fue trauma. Pero más allá de la mecánica de los experimentos, lo que conecta a estas víctimas reales con los personajes de la serie es la dimensión emocional, la sensación de abandono, la ruptura del vínculo maternal, el aislamiento prolongado, la imposición del miedo como método de control. Eleven encuentra consuelo en la amistad solo porque su vida anterior fue una sucesión de pérdidas y manipulaciones. Esa cicatriz emocional es verídica. Miles de niños sometidos a investigaciones clandestinas jamás recuperaron su identidad original. La ciencia no solo tomó de ellos el presente, robó también su futuro. La crudeza de estos programas explica por qué los Duffer insistieron en representar el laboratorio no como un espacio tecnológico, sino como un espacio emocionalmente frío, donde la humanidad está ausente y el silencio es un instrumento de control. El tanque de inmersión, el pasillo blanco, la habitación sin ventanas. Cada elemento está construido no a partir de la ciencia ficción, sino de la estética del trauma real. El verdadero horror nunca fue el Demogorgon ni las criaturas del mundo del revés. El verdadero horror fue la convicción de que los niños podían ser moldeados para servir a fines invisibles. Y esa convicción, aunque la historia trate de disimularla, dejó marcas profundas, tanto en la ficción como en la memoria de las víctimas reales. Y ahora que la figura del niño como portal se ha revelado, avanzaremos hacia otra dimensión igualmente inquietante, la del vacío interior. Ese lugar oscuro que los experimentos reales y ficticios abrieron dentro de la mente humana. Si continúas conmigo, prepárate. La frontera entre la conciencia y la oscuridad es más frágil de lo que parece. El vacío no es solo ausencia, es una presencia silenciosa, un territorio donde la mente queda expuesta a sí misma sin intermediarios. A mediados del siglo XX, cuando los experimentos clandestinos buscaban manipular la conciencia humana, la privación sensorial se convirtió en un instrumento favorito. Se pensaba que, al aislar a una persona de todos sus sentidos, luz, sonido, temperatura, contacto, la mente comenzaría a moldearse, a ceder, a abrir puertas que normalmente permanecían cerradas. Y en ese propósito, algunos investigadores vieron la posibilidad de deshacer la identidad y reconstruirla según sus fines. Fue allí,
en esa grieta entre ciencia y deshumanización, donde nació la estética del vacío que Stranger Things convirtió en imagen icónica. Cuando Eleven entra en ese espacio oscuro e infinito, camina sobre una superficie de agua negra que no refleja nada. No hay horizonte, no hay paredes, no hay tiempo. Esa representación es una metáfora visual de los tanques de inmersión usados en los experimentos reales. Pacientes sumergidos en agua tibia, con el cuerpo inmovilizado en completa oscuridad. El silencio absoluto se convertía en un ruido insoportable. La mente, sin estímulos externos, comenzaba a crear sus propios mundos, recuerdos distorsionados, voces, figuras, temores que emergían desde las capas más primitivas de la psique. Algunos sobrevivientes describieron estos estados como pequeñas muertes, momentos en los que su sentido de identidad se disolvía en fragmentos. La serie captura esa experiencia con precisión emocional. El vacío de Eleven no es un lugar físico, es una manifestación de su conciencia invadida y explotada. Cada vez que brilla una imagen ante ella, cada vez que escucha una voz en esa oscuridad, estamos presenciando algo que tiene raíces en testimonios reales. En los documentos del MKUltra existen referencias a estados hipnagógicos inducidos, donde los sujetos, completamente aislados, experimentaban visiones cargadas de simbolismos personales. Esos estados eran estudiados como posibles puertas a la memoria profunda, a la sugestión extrema o incluso a la manipulación de recuerdos. En manos equivocadas, la mente aislada era un instrumento a moldear, no un ente a proteger. El abismo también revela una verdad filosófica. Cuando toda distracción desaparece, la mente debe enfrentarse a sus propios monstruos. En Stranger Things, esos monstruos toman forma tangible, criaturas del mundo del revés, sombras vivientes, presencias hostiles, pero su origen es interno. Incluso cuando Eleven explora dimensiones alternas, hay una dimensión psicológica subyacente. El monstruo es una proyección del miedo, la vergüenza, la culpa, el trauma. Y esa metáfora conecta directamente con el propósito oscuro de los experimentos reales: exponer lo más íntimo de la mente mediante dolor emocional y privación. Los investigadores que llevaron a cabo estos procedimientos estaban fascinados por la idea de vaciar a los sujetos, de convertir a cada persona en una hoja en blanco susceptible de reprogramación. En esa obsesión aparece el eco más siniestro del personaje de Brenner. Él no necesita violencia explícita, usa el silencio, el aislamiento, la espera. Sabe que el vacío quiebra más que cualquier golpe, y en la vida real muchos de esos científicos sostenían la misma creencia: la identidad humana es maleable si se la expone a una oscuridad suficientemente profunda. Pero el vacío no solo destruye, también revela. Cuando Eleven se hunde en esa oscuridad, encuentra verdades que el mundo exterior oculta, fragmentos de memoria, nombres, voces, rutas invisibles. Ese es el aspecto más inquietante de este paralelo. Los experimentos reales buscaban lo mismo. Querían encontrar dónde se esconde la conciencia, en qué pasadizo interno guarda sus recuerdos más negados, qué fuerzas se activan cuando el cuerpo desaparece y solo queda la mente desnuda. En la ficción, esto abre puertas al mundo del revés. En la realidad, solo habría heridas. Y ahora, después de explorar el abismo interior, queda enfrentar a quienes lo diseñaron, los científicos reales cuyos rostros se perdieron en registros oficiales, pero cuya sombra dio forma a Brenner y a toda la estética moral de la serie. Si sigues aquí, prepárate. Vamos a mirar directamente a los ojos a quienes hicieron del vacío un arma.
En toda historia donde la oscuridad se vuelve método, existe siempre una figura central que actúa como su arquitecto. A veces aparece con nombre, a veces con un rostro borroso entre documentos clasificados. En la narrativa de Stranger Things, esa figura es el Dr. Martin Brenner, un hombre cuya frialdad no surge del sadismo, sino de una convicción inquebrantable en la necesidad de los experimentos que realiza. Pero Brenner no fue creado desde la nada. Es la síntesis de varios científicos reales que durante la Guerra Fría abandonaron cualquier noción de ética para perseguir un objetivo mayor: dominar la mente humana. En los archivos desclasificados del MK Ultra aparecen nombres asociados a proyectos de manipulación mental, experimentación con drogas psicotrópicas, hipnosis profunda y alteración de identidad. Algunos supervisaban investigaciones en universidades, otros operaban en instalaciones del gobierno. Algunos más viajaban a otros países para realizar experimentos encubiertos donde la supervisión moral era nula. Estos hombres, y en menor medida algunas mujeres, compartían una característica común: creían que la mente era un campo de batalla crucial para el futuro de la humanidad. Y esa creencia justificaba todo. La figura paralela a Brenner no es un individuo aislado, sino un arquetipo, el científico que mira a un niño no como persona, sino como recurso, el investigador que considera el trauma un efecto secundario aceptable. En la serie, Brenner jamás levanta la voz, jamás ensucia sus manos con violencia evidente. Su poder reside en la indiferencia. Esa es la parte más inquietante. Los científicos reales que inspiraron su figura tampoco se veían a sí mismos como villanos, se veían como pioneros. Y la historia demuestra que los peores horrores suelen nacer de convicciones presentadas como avances. Los testimonios que sobreviven de sujetos reales describen a sus investigadores como hombres serenos, incluso amables. Tomaban notas con precisión quirúrgica, pedían a los participantes que hablaran con calma, observaban sus reacciones con curiosidad académica. Esa calma es la misma que Brenner proyecta en Hawkins Lab. Una calma que no nace de la compasión, sino de la distancia emocional absoluta. Es la calma del hombre que ha deshumanizado por completo a sus sujetos y que ya no distingue dolor humano de datos experimentales. Stranger Things toma este arquetipo y lo amplifica simbólicamente. Brenner es la figura paterna pervertida, alguien que otorga estructura, disciplina y destino a Eleven, pero a costa de destruir su infancia. Esa dualidad tiene raíces en la historia real. Muchos experimentos del MK Ultra fueron realizados bajo la apariencia de cuidado. Terapias, estudios clínicos, intervenciones médicas aparentemente benignas. Pero debajo de esa fachada había un propósito siniestro: moldear la mente, quebrarla, reconstruirla. Algunos sujetos describieron la relación con sus investigadores como una mezcla de dependencia, miedo y obediencia. Exactamente la relación que Eleven tiene con Brenner. Lo más perturbador es que muchos de estos científicos no enfrentaron consecuencias reales. Sus nombres fueron protegidos, sus investigaciones archivadas, sus errores diluidos en un mar de burocracia. Algunos incluso continuaron sus carreras en instituciones prestigiosas. La historia los dejó ir, pero la ficción no. Brenner existe para recordar que, detrás de cada experimento inhumano, siempre hubo alguien tomando decisiones, alguien convencido de que la moral podía ser sacrificada en nombre del progreso. En el universo de Stranger Things, Brenner es una sombra persistente. Incluso muerto, su legado continúa a través de los niños que moldeó y de las cicatrices que dejó en ellos. En el mundo real,
Muchos de aquellos científicos dejaron un legado similar, heridas invisibles en generaciones enteras, ecos de dolor que aún resuenan. Y ahora que hemos encarado a quienes diseñaron el vacío, solo queda observar a las víctimas más olvidadas. Las mujeres atrapadas en los experimentos cuyos destinos inspiraron directamente a uno de los personajes más trágicos de la serie. Si sigues aquí, acompáñame. La última capa de este laberinto es también la más humana. Hay nombres que la historia jamás quiso pronunciar, nombres arrancados de informes, de periódicos, de memorias que aún tiemblan cuando intentan recordar. Entre todas las víctimas de los experimentos clandestinos de la Guerra Fría, las mujeres fueron las más vulnerables y al mismo tiempo las más invisibilizadas. En los archivos del MK Ultra hay casos dispersos de mujeres sometidas a manipulación psicológica, administración de drogas sin consentimiento, aislamiento prolongado y terapias diseñadas para fracturar su identidad. Muchas fueron catalogadas simplemente como pacientes, voluntarias, sujetos. Pero detrás de cada uno de esos rótulos había historias personales arrancadas de raíz. Y una de esas sombras inspiró directamente a uno de los personajes más trágicos de Stranger Things, Terry Ives. En la serie, Terry representa el eco emocional de estas mujeres. Una joven reclutada bajo el disfraz de un estudio universitario inocente, expuesta sin saberlo a drogas psicoactivas y experimentos de manipulación mental. Su embarazo, tratado como inconveniente por los investigadores, se convierte en un punto crucial. Eleven nace no como fruto del amor o del destino, sino como consecuencia directa de una violación científica del cuerpo y la autonomía de su madre. Y aunque la ficción estructura esta tragedia dentro de la narrativa del laboratorio y del programa de niños con habilidades, su raíz se hunde profundamente en la historia real. Muchas mujeres reales del MK Ultra describieron experiencias similares: ser atraídas con promesas académicas, ser engañadas con tratamientos médicos supuestamente benignos, ser conducidas a sesiones donde sus recuerdos eran manipulados o destruidos por completo. Algunas fueron expuestas a hipnosis agresiva, otras a medicamentos que alteraban la percepción del tiempo, y muchas fueron reducidas a estados de vulnerabilidad absoluta. Las cicatrices que dejaron estos experimentos persistieron por décadas. Algunas perdieron su identidad, otras perdieron la custodia de sus hijos. Algunas, simplemente, desaparecieron del registro público. La serie toma esta herida histórica y la convierte en un símbolo opresivo. La casa de Terry, detenida en el tiempo, llena de repeticiones obsesivas, posturas congeladas, un eco perpetuo de lo que fue arrebatado. Cada palabra que repite, breed, sunflower, rainbow, es una metáfora del trauma comprimido, un intento de reconstruir la memoria que los experimentos destruyeron. Lo inquietante es que testimonios reales describen exactamente este tipo de vacío mental. Recuerdos fragmentados, frases repetidas, sensaciones de haber vivido algo irrecuperable. Pero más allá del sufrimiento individual, estas mujeres representan una verdad insoportable. Fueron utilizadas como terreno de prueba para técnicas que buscaban moldear el cerebro humano, sin derecho a consentimiento, sin derecho a comprensión, sin derecho a dignidad. Y ese abuso de poder resuena en Eleven como un eco generacional. Ella hereda una fuerza extraordinaria, sí, pero la hereda desde el dolor, desde el sacrificio involuntario de alguien que nunca quiso ser parte de esa historia. El vínculo oscuro entre Terry y Eleven también refleja algo más profundo: la transmisión del trauma como forma de legado.
Eleven lucha por comprender quién es, no solo porque desconoce su pasado, sino porque su origen está manchado por actos que deshumanizaron a su madre. Es un origen construido sobre silencio, violencia institucional y manipulación científica. Y aunque la ficción permite que Eleven encuentre familia, amor y redención, la serie jamás oculta el hecho de que su existencia está ligada a una forma de explotación que el mundo real conoce demasiado bien. Las mujeres del MK Ultra nunca recibieron justicia. Sus historias quedaron enterradas bajo capas de burocracia y negación. Pero en Stranger Things, Terry Ives funciona como monumento silencioso a todas ellas. No es una heroína convencional, es un recordatorio. Un recordatorio de que la ciencia, cuando se libera de la ética, devora vidas enteras sin siquiera mirar atrás. Y ahora, después de haber caminado por las sombras del MK Ultra, Montauk, los niños convertidos en herramientas, el vacío como método, y los científicos que creyeron dominar la mente humana, queda solo una verdad. Stranger Things no nació para asustar. Nació para recordar. Si has llegado hasta aquí, mantente cerca. La oscuridad siempre guarda una última palabra.